Bueno, esto va a ser una discusión acerca de los criterios JAPO, un poquito continuación de lo que hablamos ayer, temas relacionados con hacer un paso o dos pasos. En este caso debo decir que tengo un conflicto de interés porque estuve en el estudio JAPO original que generó el criterio de un paso para el diagnóstico. Así que yo quiero de diabetes gestacional, así que les voy a hacer preguntas porque quiero que esto sea interactivo y ver que ustedes saben y a ver si los puedo convencer o no los convenzo de hacer algo diferente. Ya. Bueno, 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 aquí vamos. Bueno, veamos la prevalencia de la diabetes. Esto es más que todo la diabetes tipo 2 en los Estados Unidos. Desde principios de los 90 hasta el 2012, la prevalencia de diabetes creció del 10% al 12%. La mayoría de aquellos casos fueron casos que fueron diagnosticados bajo datos del CDC y habían casos que fueron no diagnosticados. Actualmente en los Estados Unidos la población, el 12% de la población estaría diagnosticada con diabetes tipo 2. Y bueno, para darles algunas ideas, este es el estado de donde provengo yo, Ohio, y ustedes pueden ver que incluso en el 2010 fue mayor del 9% y yo creo que es mucho más. Bueno, lo que es importante es que ha habido un incremento también en el número de casos de prediabetes o de tolerancia a la glucosa afectada. Estos son datos del 90 al 2010, datos del CDC, y lo que ustedes pueden ver es que el número de personas con tolerancia a la glucosa normal ha reducido en un 8% y el tener una hemoglobina glicosilada aislada individual ha incrementado, el tener una glucosa en ayunas aislada ha crecido y tener tanto una hemoglobina glicosilada incrementada y tener intolerancia a la glucosa también ha incrementado un 4%. Esto es lo importante. Viendo los datos por personas mayores de 12 y mayores de 18, podemos ver que el número de personas que tienen glucosa en ayuna o tolerancia a la glucosa afectado ha subido de 30 a 36% y a un incremento del 6%. Así que si usted ve el total, el número de personas que tiene una tolerancia a la glucosa afecta al número de personas que tienen diabetes, ya sea diagnosticada o no diagnosticada, representa aproximadamente el 50% de la población de Estados Unidos, un número grandísimo. Ya les mostré esta diapositiva previamente. Como resultado, si nosotros tenemos el 50% de la población con diabetes o comprometida la tolerancia a la glucosa, el utilizar el criterio actual, solamente estamos viendo el 9.2%. Bueno, ¿cuánto tiempo hemos estado utilizando el abordaje de dos pasos? 60 años. Una de las preguntas que quiero preguntarles, ¿cuántos de ustedes están utilizando el abordaje de dos pasos aquí en Colombia, la prueba de desafío de glucosa seguido por la prueba de tolerancia a la glucosa? ¿Cuántos de ustedes utilizan ese criterio? ¿Cuántos de ustedes utilizan el de un solo paso? Bueno, unos cuantos utilizan uno paso. Aquellos que no utilizan en un paso les voy a dar información. La pregunta es por qué John O'Sullivan utilizó el abordaje de dos pasos. La respuesta real es que no sabemos porque nunca dijo. Pero sí sabemos que cuando publicó su artículo en el 73, la prevalencia de diabetes gestacional fue baja y se estableció de manera arbitraria en 2.7 o dos desviaciones estándares. El criterio se establecía en el riesgo materno de diabetes gestacional que ya les mostré. Los factores a riesgo no eran ni sensibles ni específicos y lo que él dijo en el 90, en 1980 en un congreso es que el proceso de tamizaje, como utilizar una prueba de glucosa como proceso de tamizaje, solamente puede ser evaluado cuando cuando no se puede hacer una evaluación adecuada acerca de qué tan buena es esta prueba.
es solamente buena si todos los que tuvieron esta prueba iban a tener la prueba diagnóstica. Y la prevalencia de diabetes gestacional iba a jugar un rol importantísimo en la evaluación final de los procedimientos de tamizaje. Bueno, nosotros hablamos esto. La siguiente pregunta es el, cuál sería el punto de corte. ¿Sería 130, 135 o están utilizando 140? Y varía. Esto hay una desconexión con lo. Bueno, aquí pueden ver los criterios de corte. Básicamente, él decía que si usted utilizaba una prueba de tolerancia a la glucosa de 50 gramos, se utilizaba 1 miligramo por decilitro seguido por una prueba de tolerancia oral. Estamos hablando de una prueba que es 80% sensible y 87% específica. Bueno, Larry Cousins también vio esto y decía que si usted utilizaba una prueba de tolerancia a la glucosa con un punto de corte de 40, en ese momento estarían evaluando el 13% de la población y con una sensibilidad del 90% y una especificidad de 86. Si utiliza 130, hablando del 23% de la población, la sensibilidad sería de 100% y la especificidad de 77%. Pero recuerden que esto fue hace 25 años y esto ha cambiado debido al incremento de la epidemia de obesidad. Una pregunta es, aquellos de ustedes que hacen esta prueba de tolerancia la hacen de manera eh, la hacen de manera aleatoria o lo hacen en ayunas. Yo les puedo decir que en Estados Unidos el 99% hacen la prueba en un estado en un estado aleatorio. ¿De dónde vienen estos datos? Bueno, estos son datos de Don Custon que publicó nuevamente en el 86. Son los únicos datos que tratan de ver la prueba de tolerancia a glucosa, ya sea en un estado en ayunas o cuando ya hayan comido. Si usted está haciendo una prueba de 130, están buscando una sensibilidad del 96% versus 83% cuando la persona ha comido y no hay diferencia significativa. Así que eso en teoría es muy bueno, pero si está haciendo una prueba de 135, 140 o 150, como no hay una diferencia significativa en la sensibilidad cuando está en ayunas o cuando ha comido y los valores pestan aquí. Lo que es importante ver es que aunque estos datos se utilizan para la mayoría de las personas en Estados Unidos, se basa en un estudio de 24 personas. ¿Qué pasa con la especificidad? La especificidad no mostró diferencia significativa dependiendo en la prueba de tolerancia, pero oscilaba entre 25%, entre 46%. Y como ustedes ven, a medida de los niveles de ayunas, la especificidad se hace un poco mejor y en ambos casos, pero pueden tener en cuenta que estos datos fueron basados en 46 mujeres. Entonces, en números muy pequeños y especialmente la sensibilidad que ya les mostré es algo que está basado solamente en 24 y a no ser que utilice una prueba aquí pueden ver que aquí pueden ver las diferencias entre ayunas y personas que han alimentado. Estos son datos de la Universidad de Toronto, así que estoy utilizando una prueba de tolerancia y lo estoy utilizando cuando la persona ha comido. ¿Será que importa cuándo fue importa cuándo fue la última vez que la persona comió? Si usted espera, la gente que espera una hora puede ver que el impacto de la última comida en la glucosa en plasma es de 1,16 después de la prueba. Si es menor, es el punto más bajo, puede ser, eso es cuando se pueden tener la respuesta a insulina más elevada y entre más tiempo pasa, más se ve afectado la prueba de glucosa. Así que podemos ver, estas son situaciones que por lo menos en los Estados Unidos la gente no piensa. ¿Será que hay una diferencia en cuando la persona está en ayunas o cuando ha comido y cuándo fue la última vez que comió mi paciente? Y después cuando vemos el punto de corte, cuando vemos la sensibilidad versus especificidad para la prueba de una hora, aquí se puede ver que la verdad oscila entre 120 miligramos por decilitros, lo cual esto quiere decir que es el número más óptimo, por lo menos en los 90.
Bueno, entonces si usted tiene un paciente que tiene una prueba positiva, es la asunción que todos estos pacientes van a tener una prueba de tolerancia de 100 gramos. La pregunta sería, ¿será que hay algo incorrecto? Estos son datos ya sea del estudio del doctor Semmer de Nueva Zelanda, de Hamilton, Ontario, y aquí en Cleveland, Ohio, que aquí podemos ver es que 20 y 36% de los pacientes que tienen una prueba de, de desafío no pueden tener una prueba de tolerancia, así que están faltando mucha pregunta a no ser que tengan una prueba de provocación de glucosa. Esto es una revisión sistemática, es un metaanálisis que se hizo hace unos cuantos años, tratando de ver datos de 26 estudios, casi 13,000 mujeres. Y lo que trataron de ver es que si usted utiliza la prueba de provocación de glucosa de 50 gramos como tamizaje y además utiliza el diagnóstico de diabetes gestacional basado en una prueba de 75, si vemos todos los datos y dijimos, bueno, tomemos 100 mujeres no seleccionadas que pueda haber en su clínica, asumiendo que en ese entonces la prevalencia de diabetes gestacional fuera de 4% y el rango que se utiliza para la prueba y la prueba que se utiliza para la provocación de glucosa fue de 140. La idea es que cuando usted hace análisis, lo que usted puede ver es que utilizar estos criterios que mucha gente en los Estados Unidos utiliza, la tasa de positivos reales versus falsos positivos le da un valor predictivo de solo el 17%. Los falsos negativos fue de 10 pero sí tiene un valor predictivo bueno, negativo bueno del 9%. Sin embargo, se faltaron muchos casos, 25% se perdieron. Así que los 10 casos negativos, si usted utiliza este tipo de criterios, usted se va a perder el 25% de los pacientes. Lo esto nos genera es que hacemos cuando utilizamos una prueba de provocación de glucosa. Yo ya les mostré estos datos antes en otro formato. La prueba de glucosa en ayunas es la prueba más sensible y específica. Si solamente es una glucosa en ayuna, está diagnosticando el 83% de las mujeres que van a tener diabetes gestacional utilizando un valor de corte de 92 y añadiendo una hora, usted añade un 14% y si usted añade las 2 horas, añade un 16%. Mi opinión personal es que si no teníamos que hacer una prueba de 2 horas, usted probablemente necesita hacer el de la glucosa en ayunas y una hora que no genera diferencia al tamizaje de una hora, a no ser que esté hablando de la condición en ayunas. Y bueno, yo ya les mostré estos datos antes, es una relación lineal entre tolerancia a la glucosa y resultados adversos, desenlaces adversos. Bueno, este fue un estudio que se hizo por Marie y Schmidt en Brasil, tratando de ver que si usted tiene una glucosa en ayunas, ¿será que usted puede evitar hacer una prueba de provocación de glucosa? Bueno, en el dato JAPO sabemos que si usted toma 20,000 mujeres del mundo entero, ¿cuál sería el promedio de glucosa en ayunas a 24 48 semanas? Las respuestas son 80 miligramos por decilitro, es el valor promedio. Entonces, lo que ella dijo es, bueno, tomemos 80 miligramos por decilitro, hagamos una glucosa en ayuna para estas mujeres. Y si esas mujeres, si usted utiliza 80 como punto de corte, cualquier cosa por encima de 80 usted lo tamizan. Y si usted tiene menos de 80, quiere decir que su tolerancia a la glucosa es bien, lo cual el valor predictivo negativo es del 99%. Y si lo cambio a 85, cae un poquito más en 85 y 90 cae un poquito. La conclusión es que si usted puede hacer una glucosa en ayunas en una mujer que viene entre 24 y 28 semanas, básicamente si la glucosa en ayuna en su población en Brasil no fue particularmente obesa, el IMC fue de 26, usted puede evitar hacer la prueba de tolerancia de glucosa en la mitad de las mujeres. Recuerden que aquellas personas que tienen una glucosa en ayunas por encima de 92, serían diagnosticadas con diabetes gestacional y usted está captando el 8%, así que probablemente con la glucosa en ayunas puede excluir el 50% de las mujeres y diagnosticar otro 8%, así que solamente tiene que hacer una prueba de provocación de glucosa en solamente el 40% de la población. Pienso que fue un estudio muy interesante y dice cómo podemos tomar estos datos y hacerlos aplicables a una población en el mundo real.
Bueno, estos son algunos de los temas que salieron del Congreso del Consenso del NIH. Ya los revisé antes, pero esto es como el sesgo que tengo yo al respecto. Uno de de las críticas que se hizo para los criterios de la IDPGCG es que los datos de 2 horas son inestables. Ellos dijeron que si usted repite la prueba de tolerancia a la semana, usted puede ver que un valor predictivo positivo cae un poquito. Utilizar un abordaje de un paso puede incrementar los falsos positivos, lo cual es cierto, pero sin embargo, un paso de segundo pasos incrementando el número de valores anormales y de umbrales también incrementa los falsos negativos. Así que, ¿cuál es el objetivo de las pruebas de glucosa en el embarazo? Es evitar la identificación o tratar la diabetes gestacional? Y estos incluso en los Estados Unidos para diagnosticar prediabetes y diabetes por fuera del embarazo utilizan el enfoque inverso. Lo segundo es que el ayunas y el esperar 2 horas es una carga adicional para los pacientes comparado con un paso, pero tengan en cuenta que con el abordaje de 2 pasos, dependiendo del valor de corte que se utilice, entre 14 y 23% de los pacientes van a necesitar regresar y requerir una prueba en ayunas y de 3 horas. Entonces, en cómo se comparan bueno, entonces, bueno, aquí básicamente podemos decir que estos datos de nuestra propia población, que si nosotros tomamos aquellas mujeres en Cleveland que cumplen con los criterios de PSG, pero no fueron tratados, y se los comparamos con los criterios de Carpenter, que sí fueron tratados, y aquí vemos las cifras, y cuando lo comparamos con un grupo normal, lo que vemos es que aquellas mujeres que cumplen con los criterios de PSG, es decir, un peso mayor que el control, el LDG es mayor que el grupo control, el C secundario fue más elevado, la tasa de macrosomiales fue 2 veces más grande, pero no se presentó diferencia en admisiones a UCIN. No hay RCTs que comparan tratamiento versus no tratamiento de los criterios día de PSG para ver si pueden mejorarse los desenlaces. Este fue un estudio que se llamó el San Carlo en España, donde se hizo un estudio secuencial con el diagnóstico de diabetes gestacional del 2011 al 2012, utilizando los criterios de Carpenter-Acustin, y del 2012 al 2013 utilizaron los criterios del IAD PSG. Y cuando se comparan los resultados para ese periodo de tiempo utilizando los dos criterios, lo que usted ve es que obviamente la incidencia de IAD-PSG incrementó 3 veces a 35% en su población. Sin embargo, trataron estas mujeres que tenían IAD-PSG, y lo que se puede ver es que las mujeres con hipertensión gestacional redujo, la tasa de cesáreas se redujo. Las cifras son pequeñas, pero son estadísticamente significativos. El número de bebés LDGs cambiaron, el número de bebés GC cambiaron, y las reducciones a la UCIN se redujeron. Que me disculpo por este enredo. Este fue los últimos datos del estudio de San Carlos. Bueno, costos. Bueno, cuando usted compara la costo-efectividad del abordaje de 2 pasos versus el de uno, asumiendo que usted va a incrementar el riesgo de diabetes gestacional de 3.8 a 16.2, el abordaje de IAD-PSG es costo-efectivo si, re- si las madres con diabetes gestacional reciben asesoría postparto para prevenir diabetes mellitus 2, y el abordaje día de PGS no se puede hacer sin datos postparto. Entonces la idea es que si hay datos para mujeres con antecedentes de diabetes gestacional pueden reducir el riesgo de diabetes tipo 2, y obviamente el resultado es sí. Este es el ensayo de prevención de diabetes. Estos son los últimos datos publicados en el JCMM, que podemos ver que el grupo placebo es sólido, y aquellos individuos que no fueron tratados, el riesgo de desarrollo de diabetes
diabetes tipo 2 fue de 70% a los 10 años, mientras que si usted trata ya sea con metformina o con estilo de vida, el riesgo se reduce y una reducción significativa, 50 y 60%. Tengan en cuenta que el tratamiento con metformina solamente se hizo durante unos cuantos años, pero sí hubo un efecto que permitió que continuara más tiempo. Parece ser que esa es una charla de dos personas. Por favor, muele la diapositiva. Bueno, entonces, ¿quién ha aprobado las guías de un paso del IAD-PSG? Primero que todo, la Organización Mundial de la Salud la ha aprobado. Bajo consideración está la IDF y esto se va a discutir en diciembre de este año. FIGO, en su reunión de Vancouver, lo ha aprobado los criterios de la IAD-PSG y la Asociación Europea de Medicina Perinatal. Bueno, estos son algunos de los países que han adoptado las guías específicas de IAD-PSG antes de la Organización Mundial de la Salud. La mayoría de estos países están en Europa y tengan en cuenta que en China están utilizando los criterios del IAD-PSG y en India están utilizando una variación de los criterios de IAD-PSG debido a temas relacionados con que los pacientes vengan en ayunas para la prueba de glucosa. Bueno, entonces esto es lo que recomienda ACOG. Estos son los criterios actuales de ACOG publicados en el 2013. Ellos recomiendan que se pueda utilizar una prueba de 1 hora, 50 gramos, cualquier cosa entre la prueba de provocación de 130 a 140. Después se puede hacer 103 horas prueba de tolerancia a la glucosa utilizando ya sea los criterios de Carpenter o utilizando los criterios del grupo de diabetes nacional. Voy a retomar los diagnósticos de Resnick de hipertensión. El diagnóstico de hipertensión en Estados Unidos es muy específico. El diagnóstico de diabetes gestacional, el cual afecta entre 10 al 20% de las mujeres embarazadas. Esto es lo que hacemos si usted sigue EICO, que está disperso por todos lados, de acuerdo a mi sesgo personal. Entonces la pregunta es, pregúntese que si usted hace la prueba de provocación de glucosa, ¿cuál es su punto de corte? Está preguntando a los pacientes si están en ayunas o si han comido algo, ¿cuál fue la hora de su última comida? Y si tengan en cuenta que el 30% de los pacientes no siguen lo que es el OCGTT cuando tiene una prueba de provocación positiva. Si usted va a seguir los criterios de ACOG, usted va a utilizar la prueba de Carpenter o voy a utilizar los criterios del grupo de diabetes nacional. Usted tiene que pensar esto. ¿Cuánto tiempo hay entre el tamizaje y el diagnóstico? Si pensamos que el tratamiento es importante, eso es un factor importante y a medida que la prevalencia de obesidad y diabetes se incrementa en la población, lo cual está sucediendo, mayor será el valor predictivo positivo, pero menor va a ser el valor predictor negativo de la prueba de tamizaje. Y esto es lo que les quiero decir. Yo, por ejemplo, me hago la pregunta, ¿qué estamos haciendo en Estados Unidos utilizando los criterios de ACOG cuando estos son los datos en los cuales estamos basando, los cuales no creo que sean muy específicos o sensibles y parece ser que estamos tomando un abordaje financiero al diagnóstico de un trastorno en vez de un abordaje médico? Así que lo dejo hasta ahí y qué pena por las diapositivas.